se cierra el grupo A, se cierra el primer grupo del Mundial de Clubes. En realidad hace algunas horas se cerró el B, pero recién acaba de terminar con empate. Palmeiras 2, Inter de Miami 2. El último partido del grupo A. En la otra cancha, partidazo, Al-Ahly 4 y Porto 4. Y hoy vimos acá en el Hard Rock Stadium un partido en el que realmente cuando las pantallas empiezan a dar por clasificado al equipo de Messi, realmente el Inter mejoró respecto al primer partido que lo venimos a ver acá contra el Al-Ahly. Un partido pero en el que realmente pareció otro equipo, dio otra solidez, dio otra sensación, entendió por dónde pasaba. Bueno, lo analizábamos un poco en el entretiempo en el blog, que seguramente van a ver. Acá los amigos quieren saludar, ¿eh? ¿De dónde el saludo? Somos de Guatemala. De Guatemala, vamos Guatemala. Vamos Guatemala. Ahí está, vamos Guatemala, un saludo para todos los de Guatemala. Ok, gracias, bendiciones. Y hoy lo vamos a continuar desde acá, desde afuera del estadio, porque como ya les conté el otro día, tratan de hacer la salida de la cancha lo más rápido posible y empiezan a sacar a la gente de las gradas, de la tribuna, lo antes posible. Pero como les decía, que acá aparte hay un poco menos de ruido, que acá nos podemos tomar otras licencias para hablar y analizar. Empezó a ser un equipo un poco más interesante el Inter, y tiene la mala fortuna, y quiero empezar por ahí, después de haber hecho un partido pero prácticamente perfecto, casi perfecto, donde le faltaron aceitar los últimos 10 minutos para poder quedarse con 3 puntos históricos que le hubiesen permitido avanzar y clasificarse como primero en los octavos de finales. Se termina clasificando como segundo y tendrá que verse las caras contra el PSG en los octavos. Partido morboso, Messi por un lado, PSG por el otro, se van a ver las caras, y Palmeiras, sin haber hecho demasiado trabajo, sin haber visto su mejor versión en este partido, se termina encontrando de casualidad casi, con un gol faltando 1 minuto y medio para que termine el partido, más la adición, y termina ganando el grupo y termina teniendo que enfrentar entonces ahora sí en los octavos a Botafogo, en un duelo mucho más parejo de lo que iba a ser aquel que iba a tener que enfrentar al PSG en los octavos de finales. Se termina llevando un premio demasiado grande para lo flojo que ha jugado hoy Palmeiras, porque veníamos a ver el partido diciendo: Palmeiras es de los equipos más interesantes para venir a ver, como lo hablamos contra el Real Madrid, y yo lo pongo al nivel de muchos de los equipos europeos, por lo menos para venir a ver qué pasa, para analizarlo y para entenderlo. Y hoy jugó como si fuese un equipo desconectado del partido, desconectado de la realidad, en otra sintonía. Para mí es el principal candidato a quedarse con esta Copa Libertadores, pero ya me estoy yendo a diciembre del 2025. Hoy jugó como si se estuviese jugando la 13ª fecha de Brasileirao, con las piernas levantadas, con una jerarquía individual notable, que la tienen los pies de Richard Ríos, que juega con la suela y con la pelota como si fuese una misma cosa, con Estevao, que me quiero quedar un cachito con Estevao, que me parece que es un jugador que tiene todo el talento del mundo para ser top mundial. Es muy joven todavía y se equivoca muchísimo, pero la velocidad que tiene, el arranque que tiene y lo pegada que lleva la pelota al pie, el cambio de ritmo que tiene ese chico, lo van a hacer para mí si se cuida, si le enseñan, si lo trabajan. Quizás uno de los mejores del mundo de acá a 5 años, a competir la banda derecha pierna cambiada con, ¿por qué no, Lamine Yamal y Mastantuono en la próxima década del fútbol mundial? Pero lo cierto, y vuelvo al principio de este análisis, hoy Inter Miami empezó a ser un equipo serio. Y ojalá que lo que pasó al final del partido, cuando Palmeiras metió los cambios, puso a Paulinho, que es un futbolista, lo conocemos de Europa, del Bayer Leverkusen, muy interesante, pisó el acelerador y termina encontrándose con el empate. Y ojalá que no le derrumbe todo el buen trabajo que había hecho contra el Porto el otro día y contra Palmeiras hoy. Inter Miami empezó a ser un equipo de otro calibre, que empezó a entender los partidos. Primero porque tuvo puntos altos en donde en el resto de los partidos habíamos visto puntos bajos. Habíamos hablado y analizado en el partido contra el Al-Ahly, acá en el primer partido, en el debut, en el partido inaugural, punto bajo de Segovia, de los laterales Wenger y Allen, de Suárez. Hoy todos esos puntos bajos que hace una semana habían sido de lo peor del equipo, jugaron un partidazo, un primer tiempo bárbaro. Hasta el propio Falcón, que había hecho un penal insólito en la primera fecha, atajado por Ustari, claro,
Hoy jugó un buen partido, Segovia jugó bien, Tadeo Allende, que había sido flojo, hoy hizo un muy buen gol, apareciendo en el espacio y definiendo muy bien ante la salida de un arquero muy difícil como lo es Weberton. Y Suárez, señores, Suárez que por momentos parece que rejuveneció 10 años por el gol que hizo y por el buen partido que jugó, corriendo, tirando diagonales, presionando, metiendo. Hoy Inter de Miami, ya de las individualidades que han elevado el nivel respecto a lo poco que se le había visto en el primer partido, además fue un equipo que entendió los momentos, entendió el partido. Porque claro, Palmeiras salía a jugar este encuentro, a quemar las naves, a llevárselo por delante, a pisar el área rival, a tener el control del partido. Y fíjense cómo ustedes, en el mejor momento de Palmeiras, fue cuando Inter se encontró con ese espacio, se encontró con esa pelota larga, Tadeo Allende, que ante la salida de Weberton termina definiendo y haciendo el primer gol de partido. Y a partir de ahí le sacó la pelota, lo planchó, lo metió en el freezer a Palmeiras. Y fíjense ustedes cómo un equipo al que le habíamos criticado la velocidad y el cambio de ritmo, que es algo que no tiene, y no solo no tiene por naturaleza, sino prácticamente no tiene jugadores que se lo puedan aportar. Fíjense cómo usó eso a favor y empezó a planchar el partido, a enfriarlo, a no dejar que Palmeiras tenga tanto la pelota, a mover la pelota y hacer a Palmeiras correr atrás de la pelota. Y que corre el primer tiempo casi sin peligro del equipo brasilero, que tuvo algún centro pasado en la cabeza del capitán Gustavo Gómez, que es un jugadorazo, pero lo hizo jugar incómodo a Palmeiras durante todo el compromiso, durante 80 de los 90 minutos, y por eso seguramente Mascherano se agarrará la cabeza, y contra un Palmeiras que hoy fue muchísimo más individualista que colectivo, porque no se vio un equipo colectivo, se vio un equipo que lo poco que ha hecho, en el primer tiempo casi nada, pero un poquito más en el segundo tiempo, lo hizo por individualidades, porque fue un equipo muy nublado colectivamente hablando, que no le fluyó la tenencia en ningún momento, que casi no encontró espacios y que lo controló bien el Inter de Miami. Y por eso le decía a Mascherano, se debe agarrar la cabeza y debe pensar qué 3 puntos se nos escaparon. Al final es el resultado lógico, y lo mismo que analizamos en más de un partido, más que nada Boca-Bayern, Boca-Benfica, Real Madrid-Al-Hilal. Son partidos en los que el menos pudiente o el menos fuerte le termina haciendo tanta cara al cual que llegaba siendo el principal candidato, que cuando se queda con el empate termina sintiendo que se queda con poco, que le queda gusto a poco. Pero bueno, señores, el fútbol es así, y en un mundial, porque esto es un mundial, al igual que el de selecciones, en un torneo tan grande se define por detalles, por cositas muy chiquitas se definen los partidos, y los equipos que no están preparados para esta calidad de partidos y para poder cocinarlos en los 90 minutos se les termina escapando como por detalles muy chiquitos, al igual que le pasó a Boca, al igual que le pasó al Al-Hilal contra el Real Madrid y al igual que le pasó al Inter de Miami, que hoy mejoró mucho, pero no pudo ganarle a Palmeiras y termina siendo el segundo de su grupo y va a tener que jugar contra el PSG, señores. Esto fue Inter de Miami 2, Palmeiras 2, por la última fecha, por la última jornada del grupo A. Muchas gracias por ver y por acompañar. Yo he visto un partidazo con 2 muy divertidas hinchadas, que se ha jugado bien al fútbol por momentos. Siempre es un gustazo ver jugar a Messi, por más que tenga la edad que tenga. Hoy el 10 volvió a jugar bien y por mi parte estoy agradecidísimo. Así que muchas gracias por ver y por acompañar, y nos vemos en una reacción internacional, obviamente, con los amigos de Guatemala en próximos videos.